Siempre pensé que mi vecino era solo un anciano solitario. Hasta que una noche lo vi enterrar algo en su jardín y, a la mañana siguiente, su casa estaba completamente vacía como si nunca hubiera existido. Vivía en un barrio tranquilo, de esos donde todos se conocen pero nadie realmente se conoce. Las casas eran modestas, con jardines bien cuidados y cercas blancas que parecían más decorativas que funcionales. Mi vecino de al lado, el señor Humberto, era un hombre mayor, delgado, de cabello gris y siempre vestido con camisas de cuadros y pantalones de vestir, incluso cuando cortaba el césped. Nunca hablaba mucho, solo un saludo cortés cuando nos cruzábamos en la calle. Lo veía como un anciano solitario, quizás un poco excéntrico, pero inofensivo. Hasta esa noche. Era tarde, casi medianoche. Estaba en mi habitación, trabajando en un proyecto que había dejado para el último momento, cuando escuché un ruido afuera. Al principio, pensé que era un gato o quizás una zarigüeya revolviendo la basura. Pero el sonido era rítmico, como si alguien estuviera cavando. Me asomé por la ventana y lo vi. El señor Humberto estaba en su jardín, bajo la luz tenue de la luna, con una pala en la mano. Cavaba un hoyo cerca de su cobertizo, un lugar que siempre había estado cerrado con un candado oxidado. Me quedé observando, sin saber qué hacer. ¿Qué podía estar enterrando un hombre como él a esa hora de la noche? No pude resistir la curiosidad. Salí de mi casa en silencio, con el corazón latiendo fuerte, y me escondí detrás de la cerca que dividía nuestros jardines. Desde allí, podía verlo claramente. Cavaba con determinación, como si tuviera prisa. Después de unos minutos, dejó la pala a un lado y sacó algo de una bolsa de lona que tenía a sus pies. No pude ver bien qué era, pero parecía pesado. Lo colocó en el hoyo y comenzó a cubrirlo con tierra. Me quedé allí, paralizado, preguntándome si debía hacer algo. ¿Llamar a la policía? ¿Enfrentarlo? Antes de que pudiera decidirme, el señor Humberto terminó de cubrir el hoyo, recogió sus herramientas y se dirigió hacia su casa. Lo vi entrar y apagar las luces. Regresé a mi habitación, pero no pude dormir. Pasé la noche dando vueltas en la cama, preguntándome qué había enterrado y por qué. A la mañana siguiente, decidí que iba a investigar. Pero cuando salí de mi casa, algo estaba mal. La casa del señor Humberto estaba vacía. No vacía como si se hubiera mudado. Vacía como si nunca hubiera existido. Las cortinas habían desaparecido, las macetas que siempre estaban en el porche ya no estaban allí, y la puerta principal estaba abierta, revelando un interior completamente despojado de muebles y pertenencias. Me acerqué lentamente, sintiendo un nudo en el estómago. El jardín donde había visto cavar al señor Humberto estaba impecable, sin rastro de que alguien hubiera removido la tierra. Incluso el cobertizo, que siempre había estado cerrado, ahora estaba abierto y vacío. Entré en la casa, aunque sabía que no debía hacerlo. Las paredes estaban desnudas, el piso de madera crujía bajo mis pies, y el aire olía a polvo y abandono. No había nada, absolutamente nada, que indicara que alguien había vivido allí. Fue entonces cuando lo vi. En el centro de la sala, en el suelo, había una pequeña mancha oscura. Me agaché para examinarla más de cerca. Era sangre. Salí de la casa corriendo, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a salirse del pecho. No sabía qué hacer. ¿Llamar a la policía? ¿Decirles qué? ¿Que mi vecino había desaparecido después de enterrar algo en su jardín y que ahora su casa estaba vacía? Sonaba como una locura. Decidí cavar en el jardín. Tomé una pala de mi cobertizo y me dirigí al lugar donde había visto al señor Humberto cavar la noche anterior. La tierra estaba suelta, como si alguien la hubiera removido recientemente. Cavé durante lo que pareció una eternidad, hasta que la pala golpeó a algo sólido. Era una caja de metal, pequeña pero pesada. La saqué del hoyo y la abrí con manos temblorosas. Dentro había un montón de documentos viejos, fotos descoloridas y un diario. Las fotos eran de personas que no reconocía, pero había algo en sus expresiones que me hizo sentir incómodo. El diario estaba lleno de anotaciones en una letra pequeña y apretada, difícil de leer. Pero una frase saltó a la vista. Ellos saben que estoy aquí. No sabía qué significaba, pero sabía que no podía ignorarlo.
Hasta aquí termina el primer capítulo. Si quieren que siga, avísenme. Esto apenas comienza. El diario del señor Humberto era una ventana a un mundo que nunca hubiera imaginado. Las páginas estaban llenas de anotaciones fechadas años atrás, escritas con una letra temblorosa pero meticulosa. Al principio, las entradas eran mundanas, listas de compras, recordatorios de pagos, reflexiones sobre el clima. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Asterisco hoy volví a verlos. Estaban en el mercado, observándome desde lejos. Sé que no son imaginaciones mías. Ellos saben que estoy aquí, asterisco. Esa frase se repetía una y otra vez, como un estribillo siniestro. ¿Quiénes eran ellos? No había nombres, solo referencias vagas a los hombres de negro o los vigilantes. El señor Humberto escribía sobre cómo lo seguían, cómo lo observaban desde lejos, cómo intentaban entrar en su casa cuando él no estaba. Pero lo más inquietante eran las fotos. Había docenas de ellas, todas de personas diferentes. Algunas eran viejas, descoloridas por el tiempo, mientras que otras parecían haber sido tomadas recientemente. En cada foto, las personas aparecían en situaciones cotidianas, caminando por la calle, sentadas en un café, esperando el autobús. Pero había algo en sus expresiones, algo que no encajaba. Algunas sonreían, pero sus ojos estaban vacíos. Otras miraban directamente a la cámara, como si supieran que estaban siendo observadas. En una de las fotos, reconocí a alguien. Era una mujer joven, de cabello oscuro y ojos verdes. La había visto antes, en el supermercado del pueblo. Siempre estaba allí, en el mismo pasillo, revisando las latas de sopa como si no pudiera decidirse. Nunca le había prestado mucha atención, pero ahora, viendo su foto en el diario del señor Humberto, sentí un escalofrío. ¿Qué significaba todo esto? Decidí llevar la caja a mi casa. No podía dejarla allí, no después de lo que había leído. La escondí en mi armario, detrás de unas cajas viejas, y me senté en mi cama, tratando de procesar todo. Pero no podía quedarme quieto. Necesitaba respuestas. Al día siguiente, decidí empezar a investigar. No sabía por dónde comenzar, pero tenía una idea. El señor Humberto había mencionado el mercado en su diario, y la mujer de la foto trabajaba allí. Tal vez ella sabía algo. Fui al mercado temprano, antes de que llegara mucha gente. La mujer estaba en su lugar habitual, en el pasillo de las sopas. Me acerqué lentamente, tratando de no parecer sospechoso. «Hola», dije, sonriendo. «¿Podrías ayudarme? Estoy buscando una sopa de tomate, pero no la encuentro». Ella me miró, y por un momento, sentí que me estaba viendo a través de mí. Sus ojos verdes eran intensos, casi hipnóticos. «Está en el estante de arriba», dijo finalmente, señalando con la cabeza. «Al final del pasillo». «Gracias», respondí, pero no me moví. Ella me miró de nuevo, esta vez con una expresión que no pude descifrar. «¿Necesitas algo más?», preguntó, y su voz sonó extrañamente fría. «No, solo», dudé, tratando de encontrar las palabras correctas. «¿Conoces a un hombre llamado Humberto? Vive cerca de aquí». Su expresión cambió de inmediato. Los ojos se le ensancharon, y su rostro palideció. «No», dijo rápidamente. «No lo conozco». Pero su reacción decía lo contrario. «¿Estás segura?», insistí. «Es un hombre mayor, de cabello gris». Ella negó con la cabeza, pero sus manos temblaban ligeramente. «No sé de qué estás hablando», dijo, y se alejó rápidamente, dejándome solo en el pasillo. No pude evitar sentir que había tocado un nervio. Decidí seguirla. No tenía un plan, pero sabía que no podía dejarlo así. Esperé fuera del mercado, escondido detrás de un árbol, hasta que la vi salir. Caminó rápidamente, mirando hacia atrás de vez en cuando, como si esperara que alguien la siguiera. La seguí a distancia, tratando de no ser visto. Finalmente, llegó a una casa pequeña en las afueras del pueblo. Era una estructura modesta, con un jardín descuidado y cortinas cerradas. Esperé un rato, observando desde lejos, pero no pasó nada. Decidí que había visto suficiente por el día y regresé a mi casa. Pero esa noche, no pude dormir.
Las palabras del señor Humberto resonaban en mi mente. Ellos saben que estoy aquí. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y qué tenían que ver con la mujer del mercado? Al día siguiente, decidí volver a la casa de la mujer. Esta vez, llevé la caja de metal conmigo, por si acaso. Cuando llegué, la casa estaba en silencio. Las cortinas seguían cerradas, y no había señales de vida. Me acerqué lentamente, sintiendo que cada paso que daba era un riesgo. Llamé a la puerta, pero no hubo respuesta. Esperé un momento y luego probé la manija. Estaba abierta. Entré con cuidado, sintiendo que el aire se volvía más pesado con cada paso que daba. La casa estaba oscura, con solo la luz del sol filtrándose por las cortinas. Olía a polvo y a algo más, algo metálico. En el centro de la sala, había una mesa con un montón de papeles esparcidos. Me acerqué y comencé a revisarlos. Eran fotos, iguales a las que había encontrado en la caja del señor Humberto. Pero estas eran diferentes. En lugar de personas desconocidas, las fotos eran de mí. Me quedé paralizado, mirando las imágenes. Algunas eran recientes, tomadas en mi jardín o en el mercado. Otras eran más viejas, de cuando era niño. ¿Cómo era posible? Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie allí. Solo una puerta entreabierta que llevaba al sótano. No sé qué me hizo bajar. Tal vez fue la curiosidad, o tal vez la desesperación de encontrar respuestas. Pero lo hice. El sótano estaba oscuro y húmedo, con un olor a moho que me hizo arrugar la nariz. Encendí la linterna de mi teléfono y apunté hacia adelante. Lo que vi me dejó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de fotos, mapas y notas escritas en un código que no entendía. En el centro de la habitación, había una mesa con un montón de equipos electrónicos, computadoras, cámaras, micrófonos. Pero lo más impactante fue lo que vi en el rincón. Era el señor Humberto. Estaba sentado en una silla, con las manos atadas y una venda en los ojos. Parecía débil, como si hubiera estado allí durante días. ¿Señor Humberto? Llamé en voz baja, casi como un susurro. Él levantó la cabeza lentamente, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz temblorosa. Soy yo, su vecino, respondí, acercándome lentamente. ¿Qué está pasando aquí? Él sacudió la cabeza, como si no pudiera encontrar las palabras. No deberías haber venido, dijo finalmente. Ahora ellos te tienen a ti también. Hasta aquí termina el segundo capítulo. Si quieren que siga, avísenme. Esto se está poniendo cada vez más intenso. El sótano estaba frío, y el aire pesado se aferraba a mis pulmones como si intentara ahogarme. El señor Humberto estaba frente a mí, atado y cegado, su voz temblorosa pero llena de una urgencia que no podía ignorar. ¿Quiénes son ellos?, pregunté, arrodillándome a su lado para desatar las cuerdas que lo sujetaban. No tengo tiempo para explicarlo todo, dijo, frotándose las muñecas una vez que estuvo libre. Pero si estamos aquí, es porque ya es demasiado tarde. Antes de que pudiera responder, escuché pasos arriba. Alguien estaba en la casa. El señor Humberto me agarró del brazo con una fuerza que no esperaba de alguien tan frágil. Escúchame, susurró. Hay una salida en el sótano, una puerta que lleva a un túnel. Nos lleva lejos de aquí. Pero tenemos que irnos ahora. No tuve tiempo de pensar. Los pasos se acercaban, y el sonido de voces murmullando me hizo entender que no estábamos solos. El señor Humberto me llevó a un rincón del sótano, donde una puerta disimulada estaba casi completamente oculta detrás de unas cajas viejas. La abrió con un movimiento rápido y me empujó hacia adentro. El túnel era estrecho y oscuro, con paredes de tierra que parecían cerrarse a nuestro alrededor. Corrimos lo más rápido que pudimos, con solo la luz de mi teléfono iluminando el camino. No sabía a dónde nos llevaría el túnel, pero sabía que cualquier lugar era mejor que quedarnos allí. Después de lo que pareció una eternidad, el túnel terminó en una salida oculta en el bosque, a varios cientos de metros de la casa. El aire fresco me golpeó la cara, y por un momento, me sentí aliviado. Pero el señor Humberto no se detuvo. Tenemos que seguir moviéndonos, dijo,
mirando hacia atrás como si esperara que alguien nos siguiera. No están solos. ¿Quiénes son? Pregunté de nuevo, esta vez con más firmeza. Él se detuvo y me miró, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. Son una organización, dijo finalmente. Operan en las sombras, observando, controlando. Me descubrieron hace años, cuando intenté exponerlos. Desde entonces, he estado escondiéndome, tratando de reunir pruebas. Pero ahora te tienen a ti también. ¿Por qué a mí? Pregunté, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Porque viste demasiado, respondió. Y porque eres parte de esto, aunque no lo sepas. Sus palabras me dejaron helado. ¿Qué quería decir con que yo era parte de esto? El señor Humberto me llevó a un refugio en el bosque, una cabaña pequeña y escondida entre los árboles. Dentro, había mapas, fotos y documentos esparcidos por todas partes. Era como si hubiera estado planeando esto durante años. Siéntate, dijo, señalando una silla vieja. Tenemos mucho de qué hablar. Me senté, sintiendo que mi mente daba vueltas. El señor Humberto comenzó a explicar todo, desde el principio. La organización, como él la llamaba, era una red de personas que operaba en las sombras, observando y controlando a ciertos individuos. No sabía exactamente cuál era su objetivo final, pero sabía que estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para proteger sus secretos. Te eligieron a ti, dijo, mirándome directamente a los ojos. No sé por qué, pero has estado en su radar durante años. Las fotos que encontraste en mi casa, las que estaban en la caja, todas eran de personas como tú. Personas que vieron demasiado, que sabían demasiado. ¿Y la mujer del mercado? Pregunté, recordando su reacción cuando mencioné al señor Humberto. Ella es una de ellos, respondió. Una vigilante. Su trabajo es asegurarse de que nadie se acerque demasiado. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Cómo era posible que todo esto estuviera sucediendo? ¿Y por qué yo? El señor Humberto tenía un plan, pero era arriesgado. Había estado reuniendo pruebas durante años, documentando todo lo que sabía sobre la organización. Su objetivo era exponerlos, pero necesitaba ayuda. No puedo hacer esto solo, dijo. Necesito a alguien que me ayude a llevar estas pruebas a las autoridades. Alguien en quien puedan confiar. ¿Y por qué yo? Pregunté, todavía tratando de procesar todo. Porque ya estás involucrado, respondió. Y porque eres la única persona que puede hacer esto sin levantar sospechas. No sabía si estaba listo para algo así, pero sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Acepté ayudarlo, aunque cada fibra de mi cuerpo me decía que esto era una locura. El plan era simple, llevar las pruebas a un periodista de investigación en la ciudad, alguien que pudiera publicar la historia y exponer a la organización. Pero sabíamos que no sería fácil. Salimos de la cabaña al amanecer, con las pruebas escondidas en una mochila. El camino a la ciudad era largo, y cada paso que dábamos era un riesgo. Pero no teníamos otra opción. Cuando llegamos a la ciudad, todo parecía normal. La gente caminaba por las calles, los autos pasaban, y el sol brillaba en el cielo. Pero yo no podía sacarme la sensación de que estábamos siendo observados. El periodista, un hombre llamado Ricardo, nos recibió en su oficina. Escuchó atentamente mientras el señor Humberto le explicaba todo, mostrándole las fotos, los documentos y las notas. Esto es enorme, dijo finalmente, mirándonos con una mezcla de asombro y preocupación. Pero necesito más. Necesito nombres, lugares, fechas. Tenemos todo, respondió el señor Humberto. Pero necesitamos que actúes rápido. Ricardo asintió y comenzó a trabajar de inmediato. Pero no sabíamos que ya era demasiado tarde. Mientras Ricardo revisaba las pruebas, escuchamos un ruido afuera de la oficina. El señor Humberto se puso de pie de un salto, sus ojos llenos de pánico. Ellos están aquí, dijo, su voz temblorosa. Intentamos salir por la puerta trasera, pero ya era demasiado tarde. Los hombres de negro estaban allí, esperándonos. El señor Humberto me empujó hacia un lado, dándome tiempo para escapar. ¡Corre!, gritó. Lleva las pruebas. No quise dejarlo,
pero sabía que no tenía otra opción. Corrí por los pasillos, con la mochila en la mano, mientras escuchaba los gritos y los golpes detrás de mí. Salí del edificio y me perdí en la multitud, tratando de no llamar la atención. No sabía a dónde ir, pero sabía que tenía que seguir adelante. Las pruebas están ahora en manos de Ricardo, y la historia está a punto de salir a la luz. Pero no sé qué pasará después. El señor Humberto, no sé si está vivo. Y yo, no sé si estoy a salvo. Hasta aquí termina la historia. Si quieren saber más, avísenme. Esto es solo el comienzo.